este varón de Dios, que una fe tremenda, que hizo descender fuego del cielo, se mantuvo firme delante de los profetas de Baal y que se le culpó a Elías por el cambio climático. Y nosotros sabemos que todo se va a volver a repetir, no hay nada nuevo debajo del sol. En 1 Reyes 18:5 vamos a mencionar algo. Dice así: dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Había falta de agua en el país. En 1 Reyes 18, 17 y 18 ahora dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y ahí se acusa entonces al profeta de ser el instigador de esta sequía, de este cambio climático que estaba azotando y que andaban buscando agua por los arroyos, por distintas partes. Ahora, en el espíritu de profecía, encontramos más luz con respecto a estos acontecimientos, de esta persecución, de este movimiento difícil, de la falta de agua producida por el clima. Pasó un año, dice, voy a leer, estoy leyendo, Profetas y Reyes, en la página 91, que dice así: pasó un año y aún no había llovido, la tierra parecía quemada como por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos, dedicados al culto de los ídolos, ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas, antes prósperas, se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. De ahí está escribiendo las consecuencias de esta falta de agua, de que se hayan cerrado los cielos y que el clima entraron en un tiempo de sequía el país. Y ahí muestra los trastornos que se producían y que hasta el hambre empezó a cundir por esa zona. Y aquí viene la parte que queremos destacar y que es lo que está sucediendo hoy. Igual que en el pasado, se vuelve a repetir. No hay nada nuevo, dice la Escritura, bajo el sol. Sigue diciendo: sin embargo, aún frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. No veía que el que había creado la naturaleza controla sus leyes y puede hacerlas instrumentos de bendición o de destrucción. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso, la gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios y empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiese atribuir su sufrimiento. Lo mismo que está haciendo la COP27, estos políticos, estos países, estos presidentes y religiosos, líderes mundiales de religiones como el cristianismo, el judaísmo, ortodoxo, distintas grandes denominaciones, están buscando una solución humana poniendo mandamientos humanos. Y era porque no se querían arrepentirse, porque están dominados, dice acá, por un corazón orgulloso y un falso culto. Tenemos el discernimiento, lo podemos ver, lo que está sucediendo hoy. Y aquí viene otra parte muy interesante. Dice: Jezabel, hablando de esta ramera, Jezabel se negó
en absoluto a reconocer la sequía como un castigo enviado por Jehová. Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo, y acompañada en ello por casi todo Israel, denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos. ¿No había testificado contra sus formas de culto? Sostenía que si se le pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminarían las dificultades. Y aquí vemos que Jezabel, que representa a Babilonia, a esta Babilonia que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, Apocalipsis 17, y que representa a Roma, que es Roma actualmente, dice que Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado por Jehová. Y eso es lo que se ha mencionado en todas estas reuniones durante todos estos días, de que es una cuestión que no tiene nada que ver con Dios, que es una cuestión de la naturaleza, físico, de causas de provocación de la contaminación del hombre. En ningún momento se reconoce que es un castigo enviado por Dios todas estas catástrofes que se están produciendo por este cambio climático y muchas más que se van a producir en los futuros. El hombre no ve eso. Estas religiones no miran eso. Esto que acabo de leer estaba en Profetas y Reyes, página 91. Pero la Biblia es muy clara y ella es la que marca el sendero correcto, la verdad, lo que nadie puede negar. Y que todas estas circunstancias, estos trastornos que la naturaleza presenta, son fruto del pecado, en otras palabras, y que Dios puede solucionarlo sin hacerlo en forma humana, sino que siguiendo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en 2 Crónicas 7, versículo 13 y 14 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, vean, sequía. Eso fue lo que anunció el profeta, de que iba a haber sequía porque ellos abandonaron los mandamientos de Dios. Y aquí nuevamente la Escritura nos muestra lo mismo. Si se está viendo estos calores enormes que provocan sequías, derretimiento de los hielos y que van a provocar que suban los mares y trastornos con el mar, vamos a ver que todo eso lo puede calmar Dios, porque es el Señor de todo, Él es el creador de todo, Él puede y domina toda la naturaleza. Ya vamos a ver eso de los mares, pero veamos esta parte. Sigamos con 2 Crónicas 7, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí está muy claro. La solución es Dios para todas estas cosas, porque dice que Él va a sanar la tierra. Pero si se convirtió de sus malos caminos, eso significa, en primer lugar, reconocer lo que es bueno, que es la ley de Dios. Si no hay ese reconocimiento de que se ha faltado a esta ley, entonces no puede haber arrepentimiento y no puede haber perdón. Entonces tiene que haber ese reconocimiento, y Dios va a traer la sanidad a nuestro planeta, a nuestro mundo, que recién están manifestándose las catástrofes, porque esto va a ser un sacudón mundial al planeta. Y cuando eso se dé en mayor potencia, todos aquellos que estén en contra de esta organización mundial, de la COP27 o de Naciones Unidas, van a ser perseguidos y van a ser entregados muchas veces hasta por su propia iglesia, por sus propios hermanos o por sus propios familiares, que, como decíamos antes, ya los aborrecen tanto, ha crecido tanto este odio. No puede haber comunión entre lo bueno y lo malo. En el Salmo 107 encontramos en la Biblia también lo siguiente, en el versículo 29, hablando de Dios: calma la tempestad de viento, se aquietan las olas del mar. O sea, el Señor tiene poder sobre el viento, sobre los huracanes, sobre los tornados, y también sobre las olas del mar, los tsunamis y todo eso, que es tanto el temor al subir los mares, al derretimiento de los glaciares. Pero dice que Él calma y aquieta las olas del mar. Pero la gente no cree en esto porque busca soluciones humanas
mandamientos humanos, como lo hemos visto, y que hasta la iglesia adventista apoya estas cosas, la falsamente llamada ciencia, como recién dijimos, que se le amonestaba a Timoteo por parte del apóstol Pablo. Por eso que se culpa a Elías de este cambio climático, como aquel que reprendía, que exhortaba, se le miró mal y se le acusó de ser el provocador, de aquel que provocaba a Israel, aquel que lo trastornaba con sus dichos, y se le culpa. También en Lucas 21 está lo que mencionaba recién, de lo que tiene que ver con el mar, con el agua, con el bramido de las olas, que esa va a ser la condición del mundo, y que tiene que ver también con estas catástrofes de la naturaleza. En Lucas 21, 25 al 27 señala: entonces, dijo el Señor Jesús, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias y los cielos serán conmovidas. Aquí nuevamente nos lleva al fin de los tiempos y nos habla de que la sociedad, la gente, va a estar en angustias, preocupadas a causa de las olas, del bramido del mar, y eso justamente es lo que se tiene mucho miedo, que este calentamiento global, de este problema climático, al derretir los hielos en el Polo Norte, en la Antártida, entonces van a sufrir mucho las ciudades costeras, se van a hundir, van a ser arrasadas, y es el estado que está hablando el Señor Jesús, y que tratan de solucionarlo en forma humana, con organizaciones totalmente separadas de Dios. Y decía que la tierra va a haber angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y dice que los hombres van a desfallecer por el temor. Así va a ser. Y en ese ambiente final, en esa atmósfera final de temores, de persecuciones, de acusaciones contra el pueblo de Dios, como le sucedió a Elías, se va a dar lo que señala aquí el conflicto de los siglos en la página 666 y 667, que señala lo siguiente: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. ¿Se acuerda que comenzamos diciendo que ellos aceptarían doctrinas de demonios? Sigue diciendo: uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. ¿Se acuerdan cuando vimos también lo de los cantos, los títeres, y cómo se hacía un show dentro de la iglesia? Participaba y los hermanos aplaudían, estaban participando del mismo espíritu. De eso está hablando este párrafo del conflicto de los siglos. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Ese es el desarrollo que estamos presentando para llegar a pasarse al otro lado, al otro bando, que van a ver las cosas igual que el mundo, no van a encontrar nada de malo, que por eso que nos llaman extremistas, fanáticos, gente que radical, pero estamos presentando solamente la palabra de Dios, lo que está escrito para nosotros. Sigue diciendo: en aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar, estimulados por santo celo e impulso divino. Cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran, sin detenerse a calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales,
ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos, consternados, estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Conflicto de los siglos, página 667. Ese va a ser el ambiente, el tiempo final, los tiempos peligrosos que señalamos y que amerita una preparación especial de corazón, dejarse guiar por el Espíritu, y eso se encuentra en la Biblia plenamente. Como hace un rato dijimos, no por las tradiciones del país, por las leyes civiles de los gobiernos mundanales, sino que solamente por la palabra de Dios, porque la contienda va a ser muy fuerte, va a ser muy opresora para los hijos de Dios que van a ser perseguidos. Y también esta ramera, esta Babilonia de Roma, hizo un video que mucha gente lo acepta, lo cree, y que al ver cómo lo hicieron tan dulce, llegador, mucha gente lo acepta. Vean, porque en todo sentido va a ser esta lucha. Vamos a ver este pequeño video de Francisco haciendo un llamado al diálogo mundial entre las religiones. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Acabamos de ver ese video donde nos muestra otra vez la fuerza que tiene esta iglesia católica, que muchos piensan de que la gente fácilmente se da cuenta de que es un engaño. Pero ahí parecía un hombre especial dando un gran mensaje, y que necesitamos que hoy en día se levanten los predicadores a dar a conocer estas cosas, porque la batalla va a ser muy fuerte, muy fiera. Si hoy en día ya, como estamos viendo en pantalla, los mandamientos han sido cambiados ya delante de nuestros ojos, porque ahí vemos que dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero: santificar las fiestas. El cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. El quinto. El sexto: no cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio. No consentirás pensamientos y deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Aquí vemos ya cómo
esto está sucediendo, que se ha cambiado la ley de Dios delante de nuestros propios ojos. ¿Y qué se hace? No se hace nada, no se quiere ofender al papado, a Roma, como lo hemos visto en otros temas, donde presento el ecumenismo, la unión, el pacto que se ha hecho con la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista de no agresión. Usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, por favor, ahí los puede encontrar. Suscríbase para que reciba estos materiales que se necesitan, verdaderos atalayas que no tengan miedo y que estén dispuestos a darlo todo por esta causa. Por eso que este asunto de esta celebración del arrepentimiento climático, que estos líderes religiosos se reunieran para esta celebración, no es una casualidad que haya sido dado el 13 del 11 del año 2022, como aparece ahí en pantalla. Y no es casualidad que se hayan reunido en Egipto, como también el tema de el monte Sinaí. Todo es un mensaje de esta élite, de estos poderes, que tras de ello está el enemigo de Dios, que está este dragón escarlata que aparece en Apocalipsis 17. Podemos verlo, por ejemplo, que estos poderosos están metidos ahí con el grado máximo en la masonería, por ejemplo, el 33, porque para llegar a este 33 se usa en distintas formas, que son el 11, el 22 y el 33. Y tenemos que estamos en el año 2022. La aparición de la Virgen de Fátima fue ese día 13, donde se empezaron a aparecerse cada mes el día 13. Estas apariciones, allá, es un plan coordinado. Nosotros sabemos que los muertos nada saben. Este es un asunto que de los grandes engaños, junto con el domingo, que la persona esta, la Virgen María, está muerta. ¿Y quién se apareció? Se apareció un espíritu, el espiritismo, trabajando. En el billete de $1, como lo estamos viendo ahí, aparece el 13 también, 13 peldaños de la pirámide, 13 rayas en el escudo, 13 flechas, si usted lo cuenta todo, 13, y que está asociado con la Iglesia Adventista, porque físicamente está dividida en 13 divisiones este movimiento adventista mundial, porque sabemos que está infiltrado este asunto por los líderes católicos, por jesuitas, que están llevando a este movimiento a los pies de Roma. Lo hemos visto también en otros videos, puede conseguirlo, de los jesuitas, ¿no es cierto? El brazo derecho del papado, que ahí tenemos video en nuestro canal, y que físicamente está en Maryland, y que qué casualidad que Maryland quiere decir la tierra de María. Y ahí podemos ver la foto de esta conferencia de las 13 divisiones que están allá, que forman la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y podemos ver a la izquierda 3 divisiones. En América tenemos la división norteamericana, la división interamericana y la división sudamericana, en la cual nosotros estamos ubicados. Esto es en América. Después pasamos a Europa y África, 5 más, que tenemos a la división transeuropea, tenemos a la división euroafricana, la división West Central Africana, la East Central Africana, la división sudafricana, y ahí tendríamos entonces 8. Tenemos 3 en América, 5 las que acabo de leer, y el último grupo, Asia y Pacífico, que corresponde a la división euroasiática, la división Asia-Pacífico, la división Sudasia, la división Sudasia-Pacífico y la división Sud-Pacífico. Y entonces ahí tenemos 5 más. Tenemos 5 más 5, 10 y 3, tenemos 13 divisiones, como la que estamos viendo en el mapa. Usted lo puede chequear, y por eso que no es casualidad que ellos hayan hecho, no es ninguna casualidad, esta celebración en esta COP27, y específicamente ese día 13 de noviembre del año 2022. Porque esto es como la culminación, es un gran paso que se ha dado, y una ofensa, una parodia de lo que fue la promulgación de la ley de Dios, y que se le entregó a Moisés al entregar allá en Egipto los 10 mandamientos climáticos. También tenemos que, como este asunto del 33, el 22 y el 11, se usa mucho el 11,
y el 9 también, por eso que las Torres Gemelas fueron tumbadas el 11 del 9. Pero también tenemos que el 11 de marzo del año 2011 fue este gran terremoto y tsunami en Japón, que alcanzó en la escala de Richter 9 grados, uno de los terremotos más grandes de la historia, y que hay muchas investigaciones de evidencia que fue provocado por los Estados Unidos, pero que por unas máquinas que tienen Estados Unidos ya desde hace décadas. Ya la primera máquina que se hizo de terremotos la hizo Nikola Tesla allá en Estados Unidos. Entonces este asunto fue provocado y ellos utilizaron este 11 de marzo del año 2011. También tenemos el 11 de marzo, pero del año 2013, cuando renuncia el Papa Benedicto XVI. Nosotros conocemos que pasaron unos días y asume este Papa jesuita que tenemos actualmente, Bergoglio, o Francisco I, y que asume el día 13 de marzo del año 2013. Si usted suma esa fecha le va a dar 13, porque esto no es casualidad. Y el hecho de que Benedicto XVI haya renunciado el 11, eso tampoco es una casualidad, porque estaban ellos con la celebración de la Virgen de Lourdes, porque en esa fecha, el 11, ella se apareció, tuvo una de las apariciones de esta Virgen, y que está todo unido. Por eso que este asunto que se rezó allá en Egipto de la COP27 está dando un mensaje mundial. Aquí se conjugan muchos planes para llevar al mundo a un nuevo orden mundial y que esta bestia del Apocalipsis 13 tenga el dominio completo de la humanidad. También tenemos este 11 metido ahí en el viaje a la luna con el Apolo 11, que supuestamente llegó a la luna, que todo fue falso también, y que usan el nombre de un dios pagano para le dan el nombre al vehículo espacial, al cohete que supuestamente llegó a la luna, Apolo, pero usan el Apolo 11. Y este asunto de las Torres Gemelas, que fueron derribadas el 11 del 9, o sea el 11 de septiembre, si ustedes suman, tenemos y ponen 11 más el 11 del 9, pone 1 más 1 más 9 le da 11. Eso es un juego de numérico controlado, que ellos saben muy bien trabajarlo, y que este atentado en el año 1995 ya estaba mostrado en las cartas Illuminati. O sea, 6 años antes de estos atentados, las Torres Gemelas en Nueva York, ya estaba en este juego de cartas de los Illuminati, y mostramos esta carta del terrorismo que está apareciendo en pantalla junto con la carta del atentado al Pentágono que se dio el mismo día. Aquí hay un plan específicamente directo por mentes que tienen todos los recursos, tienen todo el tiempo y que están empleando para conseguir los planes del enemigo, y se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará al Padre, y que aquel que os matase, entonces pensará que está sirviendo a Dios, porque va a ser tal el grado de engaño y de odio contra nosotros, de distintas formas, de distintas partes, y sobre todo cuando dice el hermano entregará al hermano, es porque hay un plan. Y acá vemos a este Papa Benedicto XVI que renuncia. Entonces ese día, este Papa, que también le llaman el Papa nazi, porque como ustedes saben, cuando él perteneció a las juventudes hitlerianas, como estamos viendo ahí en pantalla. O sea, esto es muy tremendo, ¿no? Y hoy estamos viviendo el tiempo de este Papa negro, el Papa jesuita, porque se le conoce también como el Papa negro. Se han unido el Papa visible con el que domina desde tras bambalinas, y que estamos en el pontificado de este Papa Francisco, y que tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que todo esto va a marcar mucho los acontecimientos finales.